En el mundo actual, muchas personas interpretan cualquier convicción intensa en sus mentes como una señal directa de Dios. Sin embargo, múltiples factores, tanto hormonales como psíquicos, pueden provocar que un pensamiento cobre fuerza en nuestra mente y mueva a alguien a la acción. Esto puede crear una profunda convicción de que se trata de algo sobrenatural, especialmente en esas personas que tienen una formación religiosa. Pero, ¿cómo saber si realmente es Dios quien está hablando? Para poder responder esta pregunta, podemos empezar observando cómo se daba la comunicación divina en las Escrituras. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, era común que Dios hablara de manera clara a su pueblo, particularmente en el contexto del período teocrático. En el Nuevo Testamento también vemos ejemplos de personas que recibieron algunas visiones específicas o mensajes en sueños, como Pedro, Felipe, Ananías y Pablo. Sin embargo, lo interesante es que estos sueños y visiones ocurrían principalmente en contextos de evangelismo, con el propósito de llevar el mensaje de salvación a otros. No se ve a Dios hablando directamente para guiar decisiones personales cotidianas. No tenemos registros de Dios indicándole a alguien qué atuendo escoger, si debería preferir el pan integral o el pan blanco, o cuál sería la ruta más conveniente para evitar el tráfico. En general, las comunicaciones de Dios están vinculadas a propósitos mayores, no a decisiones triviales de la vida diaria. Curiosamente, incluso en el Nuevo Testamento, algunos discípulos tomaron decisiones importantes y lo hicieron a través de métodos que podríamos considerar aleatorios. Un ejemplo de esto es la elección de Matías como el apóstol que reemplazaría a Judas, donde los discípulos echaron suertes para tomar una decisión. Esto sugiere que no siempre se buscaba una voz o revelación divina sobrenatural sobre algunas decisiones específicas, sino que existía un enfoque práctico o incluso aleatorio en algunas situaciones, complementándose así por la fe de que Dios guiaría el proceso o guiaría el resultado. Es poco común que Dios comunique instrucciones precisas en decisiones personales fuera del ámbito teocrático, a menos que tengan un propósito especial para la salvación de otros. Por eso es importante preguntarse, ¿qué sentido tendría que Dios me comunique algo que yo interpreto como un mensaje suyo? Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, soñé que alguien moriría y al poco tiempo murió un vecino, o soñé que tendría un hijo y luego supe que mi sobrina estaba embarazada. ¿Por qué Dios querría dar tal información? En esencia, si el mensaje no implica la salvación o un cambio significativo en el curso de la vida, podría tratarse más bien de un fenómeno psicológico. Además, es fundamental reconocer que existen personas con trastornos psicológicos que pueden escuchar voces directas que les piden que hagan ciertas cosas. En el caso de los individuos con formación religiosa, esas voces a menudo son interpretadas en un contexto de fe, guiándolos a realizar acciones que creen que están inspiradas por Dios. Algunas personas incluso rechazan la intervención profesional y se sienten ofendidos si a alguien se le ocurriera sugerir que podrían necesitar asistencia de este tipo. Por supuesto, es un tema muy difícil de manejar, sobre todo porque hay aspectos espirituales en juego. Sin embargo, para aquellos sin este contexto religioso, las voces pueden inducirlos a actuar en base a impulsos diferentes como la violencia o el miedo. Esto nos recuerda que no todas las veces que escuchamos literal o figuradamente algo, esto proviene de una fuente espiritual, sino que podría estar relacionado con desórdenes internos en la mente. Y no hay por qué sentirse mal por esto. Puede tratarse de una enfermedad igual que la gripe. Bueno, no literalmente, pero se trata de una enfermedad y necesita ser tratada como tal. La mente humana no es independiente de factores externos, pensamientos e impresiones que surgen de una compleja mezcla de estímulos químicos, neuronales. Por ejemplo, en la historia ha habido casos de personas que estaban absolutamente convencidas de que Dios les había dado un mensaje, una revelación, y terminaron realizando actos cuestionables. Un caso emblemático es el de David Koresh, líder de los Davidianos en Texas, quien estaba convencido de que tenía una comunicación directa con Dios y convenció a muchos seguidores de acciones que terminaron en tragedia. Este tipo de ejemplos ilustra la importancia de ser muy cautelosos antes de interpretar un impulso interno como una revelación divina. La manera más segura de escuchar a Dios es a través de la Biblia. Esto no quiere decir que Dios no pueda hablar de forma directa o audible hoy. Al final, Dios tiene el poder para hacerlo. De hecho, puede hacer lo que Él quiera. Pero la Biblia nos ofrece una guía confiable y probada.
Las experiencias individuales pueden ser muy subjetivas, pero la escritura nos da un estándar objetivo y sólido. ¿Y qué pasa si tengo sueños extraños que me dejan impactado? Los sueños son el producto de múltiples procesos mentales y en muchos casos son influenciados por experiencias emocionales y hasta lo que comemos antes de dormir. No te preocupes cuando tengas algún sueño extraño. Si es de Dios, Él siempre proveerá una interpretación lógica y coherente con su plan, que terminará impactando tu vida o la de alguien más hacia la salvación. Y eso lo sabemos gracias a la Biblia. Y si no encuentras ninguna interpretación clara, siempre puedes echarle la culpa a la cena. La evidencia bíblica nos ayuda a comprender que los sueños de origen divino siempre tenían una interpretación que Dios mismo proporcionaba, como en el caso de Daniel, o que llegaba a través de otra persona, con el don de interpretar sueños, como en el caso de José. Así que si no tienes una interpretación clara o alguien que tenga ese don, no necesitas preocuparte. Probablemente sea solo un reflejo de tus propios pensamientos o preocupaciones diarias. Entonces, ¿qué hacer ante las voces que llegan a tu mente o posibles impresiones que podrían surgir de cara a una decisión? Parte de la libertad que Dios ha dado al ser humano incluye esa capacidad de poder evaluar las implicaciones de cada decisión. Si lo que sientes está alineado con algo bueno, pero va más allá de tus propias necesidades, trayendo quizás un beneficio espiritual claro o ayudando a otros de manera positiva, es una señal de que la idea se encuentra en armonía con el amor y el servicio que promueve Dios. La dirección de Dios a menudo trasciende el bienestar personal para involucrar la edificación de los demás, la justicia, la paz o el crecimiento espiritual, sea tuyo, sea el de la iglesia, sea de quien sea. Si el impulso o el pensamiento está centrado en ti mismo o en deseos fugaces, es importante detenerse y reevaluar la fuente de esa impresión. También deberías revisar la coherencia con la palabra de Dios. Si experimentas una impresión o escuchas alguna voz que te insta a tomar una acción específica, debes verificar si esta acción está alineada con los principios de la Biblia. Dios no se contradice. Cualquier orientación divina estará siempre en armonía con su palabra. Si la idea que tienes entra en conflicto con esos principios bíblicos como la honestidad, la humildad, el respeto, el amor, entonces es poco probable que eso venga de Dios. Incluso cuando una decisión parece correcta, debe mantenerse en armonía o en sintonía con el carácter divino descrito en la Biblia, porque así tendremos la certeza de que es una elección moral y espiritual adecuada. Siempre es bueno orar y buscar consejos de personas sabias y espiritualmente maduras. La oración es una manera directa de llevar tus inquietudes a Dios, pidiéndole claridad, paz respecto a la decisión que quieres tomar. Además, hablar con personas de fe y experiencia puede ayudarte a ver la situación desde otras perspectivas y a discernir con mayor claridad. Dios a menudo usa a otros para guiar, aconsejar, especialmente cuando estamos en dudas. Y estas personas pueden ayudarte a confirmar si lo que sientes se alinea con los principios de fe y discernimiento que la Biblia enseña. El punto aquí es entender que no todo lo que pasa en tu mente proviene de una interferencia sobrenatural. Podría suceder que Dios hable directamente, sin duda, ya que Él tiene el poder de intervenir en la historia cuando y como quiera. Pero cuando una persona está en comunión con Dios, sus pensamientos comienzan a alinearse con los principios bíblicos y a ser moldeados por ellos. Del mismo modo, cuando alguien no tiene a Dios, sus pensamientos pueden divagar sin dirección clara, influenciados por cualquier clase de impulsos. En ninguno de los dos casos se trata siempre de la voz de Dios o del diablo. No es fácil determinar con certeza si una impresión viene de Dios, de nuestra propia mente o de influencias externas. La prudencia sugiere que deberíamos tener cuidado al afirmar que una voz interna es un mensaje divino y en todo caso es ético mantener cierta reserva al respecto. Entonces, la verdadera espiritualidad no está en la búsqueda constante de señales y revelaciones extraordinarias, sino en el estudio constante de la palabra de Dios, que siempre ha sido y seguirá siendo el recurso más confiable para escuchar la voz de Dios. Aunque Dios puede hablar de forma directa, nos ha dado la Biblia como una fuente continua de guía junto con la capacidad de poder razonar y decidir. En lugar de basar nuestras decisiones en impresiones o sentimientos intensos, deberíamos evaluar cada decisión con sabiduría, en oración y a la luz de la Escritura. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por vernos.